Buenas noches, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes como cada 8 días antes, pero ahorita tenía 2 meses, está aquí recordando Toño que no nos reuníamos la última vez en el Café Aristóteles, ahí escuchando un poco de guitarra, también de la sax, cantante, la niña, y la niña Castro, la saxofonista. Sí, muy bien, nos la pasamos muy bien. Pues ahora estamos aquí de regreso, aquí con Toño y con José Manuel. Y pues desde luego, antes de arrancar el programa, pues José Manuel, ¿yo por qué? Yo pensé que había cambiado de buenas costumbres ya el señor profesor. ¿La vamos a decir la verdad o vamos a montarnos como siempre? Porque realmente nos habían ofrecido chamba en Televisa, pero no alcanzamos. Como diría Benito Ánimas, no nos alcanza, ¿no? Íbamos a ir de chalanes, supliendo a López Dóriga, ¿no? Y ya no la dimos, ¿no? Porque nos gana la risa al decir mentiras, ¿no? Y ahí sí hay que tener una cara muy, muy dura. Así que por eso ya estamos aquí. No sé de qué vamos a tratar, hay muchos temas interesantes de vida práctica. No queremos ofender al público, ni faltarle el respeto a nadie, ni meternos en problemas con nadie. No están los tiempos para picarle la cresta a nadie. Pero vamos a hablar mal del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el de Donald Trump, que probablemente gane, el de Aznar, que no lo dejan gobernar España, Rajoy, este muchacho Maduro, que no tiene nada de Maduro, y toda esa gente, Macri en Argentina. México, según Juan Gabriel, es una maravilla, ¿no? Y según Peña Nieto, pues se olvidó lo de la tesis, ¿no? ¿La de qué? Lo de la tesis. Bueno, he leído con muchísimo gusto y con una de gente muy joven hablando sobre la tesis. Uno de ellos, hoy es martes 30 de octubre, el periódico de lunes del Reforma, en las páginas editoriales se llama Jesús Silva Márquez. Jesús Silva Herzog Márquez, es un hombre joven, cuarentón, hablando de que damos por hecho que todas las tesis son fusiladas. Y él dice, el robar siempre va a ser robo, aunque sea una sociedad de ladrones, es una sociedad de ladrones que roban. Eso no justifica el robo. Es un robo intelectual que la gente dice, ¿a quién le hace daño? Le hace daño al país, porque es la medida con la que ese señor está gobernando. Y es una medida que te dice de qué grupo político viene, donde el hombre clave dejó varias frases que las hemos repetido hasta el cansancio, que ya están en la Biblia mexicana. Un político pobre es un pobre político, por sometimiento, por convencimiento, palabras que nuestros gobernantes las llevan al pie de la letra. Entonces, el hecho de que se haya volado la tesis, la hace todo el mundo, pero hay que tener una salvedad de que se utiliza diciendo de dónde sacas la idea, y la entre comillas, y le das mérito al autor, ya te puedes copiar completa la Biblia, ¿no? Por eso la Biblia es tan difícil de interpretar, porque todo el mundo trae su Biblia y apelan a una Biblia que hiciste tú mismo, ¿no? ¿Tú has manejado Biblias alguna vez? Ha de haber ¿cuántas Biblias habrá en el mundo? Autores de Biblias. Cada capilla hace su Biblia, y le van cambiando. Además, antes se acostumbraba que cada obispo editaba la suya, ¿sí? O sea que hay muchas ediciones. Hace muchos años tuve una amistad muy íntima, muy cercana, con el segundo de a bordo del archimandrita griego de la Iglesia Ortodoxa mexicana. Él era sirio, hablaba una cantidad de idiomas impresionante, éramos de la misma edad. Y él me explicó en detalle cuál es la diferencia hecha hace más de 1000 años, por qué la Iglesia Ortodoxa griega y las de Oriente se separaron de la Apostólica Romana. Sí. Y son tecnicismos, independientemente, unos se casan y otros no, unos hacen más ruido que otros. Son interpretaciones cuando los católicos de Roma dicen que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esas frases son inventadas, nunca las dijo Cristo, supuestamente que hubiera. Y luego, en las bendiciones, unos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos hacen algunas salvedades. Es tedioso hablar de esto, pero hace 30 años a mí este hombre Bulhosen me abrió muchísimo los ojos. Él de aquí se fue ya de archimandrita a Brasil, ya de cabeza de la iglesia. Allá está todavía. Pero vas viendo que cada sector que manejan los antiguos testamentos y los nuevos, los revuelven y los manosean a su entera discreción. Basta prender la televisión para ver cuántas interpretaciones de la misma iglesia hay. Así que en las constituciones y en las leyes y todo lo demás es lo mismo.
si un país, nuestros gobernantes dan por hecho que es correcto que nuestro presidente haya falsificado su tesis, y la escuela donde dijeron ya a la Panamericana el domingo en la noche, avisaron que no hay ningún problema, que son hechos consumados y que no hay nada que hacer. Sí, que ya no podían hacer nada para revertir el daño. Ajá. No porque medio México se revertiría, ¿no? Está todo fusilado, ¿no? El problema no es ese, el problema es el concepto y la genealogía de la palabra tesis. Que se da por buena. Es una idea propia a desarrollar. Exacto. Que abreva de muchas otras ideas. Y que hay que ponerlas. Si le hubiera puesto entre comillas, eso es lo que le piden. Lo que pasa es que a lo mejor se lo hubieran regresado con ese porcentaje de plagio, porque, vamos, no plagio, si hubiera puesto comillas no sería plagio, pero se lo hubieran regresado por exceso de citas. ¿Sí? Las tesis se hacen para desarrollar ideas propias de los estudiantes con fin a elevar el conocimiento de él y de los social otros. O humano o científico de la humanidad. Las tesis no se hacen nada más porque sí. Es para ver qué tanto desarrollo intelectual adquirió el estudiante en su carrera profesional. Ha habido tesis que se han convertido en libros. Claro. Así es. La más reciente, famosa, que yo recuerdo así últimamente, un chamaco de una universidad de Boston que hizo su tesis nada más para descalificar el libro de Thomas Piketty. Sobre de la economía. Exactamente. Sí, que causó una expectación tremenda el libro ese. Sí. El chamaco le dieron su tesis de doctorado, así se nada más para que no le siga rascando sí, ya, pero ¿no? Descalificó totalmente a una autoridad en economía francesa. Traducido a todo el mundo como ejemplo y todo, que ¿no? se hizo muy famoso por una teoría que no es válida. Pero nadie se atrevió a... Exactamente. Nadie se la echaba para abajo. Y un chamaco de 26 años le picó el estaba globo, haciendo su tesis de doctorado, agarró el librito, dijo, esto está mal. Y se atrevió a decirlo. Sí, pero además lo fundamentó con pelos y señales, claro, ¿no? Claro. Otro que hablaba muy interesante sobre la actitud acerca de la tesis y en relación a lo que ahorita ya va a ser, cuando este programa es el domingo, ¿no? El informe iba a ser el día primero, el viernes. Hay una campaña que está en este momento hablando de que todas las cosas cuentan. Bueno, entonces se llama Carlos Puig, bien dicho es Puig. Escribe en Milenio Diario. El Milenio de hoy es buenísimo, hoy martes 30, consíganlo, está en internet, lo leen en un minuto, dice, es que es muy poca cosa falsificar la tesis, es casi nada una Casa Blanca, casi nada departamentos acá, casi nada esto, casi nada, o sea, dice, son puras tonterías, ¿no? Pero el paquete es pavoroso, man. Dice, el presidente no tiene la culpa del petróleo, ni del dólar, ni de esto, pero sí de la increíble corrupción, del desastre que hay. Videgaray no tiene ninguna experiencia financiera. ¿Cómo lo ponen a manejar eso? Eso es una de las cosas desde el principio. Más allá es más político, ¿no? Más allá del concepto político que podamos tener del gobierno del licenciado Peña Nieto como gobernante, pues él estaba haciendo una tesis para licenciarse en Derecho. Sí. Y es que el título de la tesis no nos lleva a ninguna rama del derecho. No, nada, no. El título de la tesis era El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho? Nada. O el derecho comparado, ¿no? Sino que ya, o el derecho constitucional. Ya el derecho comparado ya hay que saber mucho para poder hacer algo. Vamos, escoger lo bueno, ¿no? Entonces, cuando uno ve el título de la tesis, dice, oye, pues, ¿qué estabas estudiando? ¿Historia? No. Estaba estudiando Derecho. Exacto. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Andamos inquietos. Yo tengo ya la edad suficiente para acordarme de Luis Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid. ¿En qué lío nos metieron? Y empezó como este señor. Pero a la mitad del sexenio. Apenas estás terminando de digerir una cuando ya viene otra. O sea, como que... Pero puras corrientadas, la mera verdad. No hay nada de fondo que digas, bueno, se equivocó en esto, era un planteamiento correcto. No, son puras porquerías. Puras bagatelas. Yo ya dije en algún programa hace tiempo y hoy lo estaba comentando precisamente con el ingeniero Gómez en la mañana. Pasó a saludar. ¿Anda por acá? Ajá. Llegó hace una semana más o menos. Y estaba platicando de eso y le decía, más allá de los comparativos que son odiosos entre presidentes, o quién fue mejor presidente o cuál fue peor. El hombre y sus circunstancias. Este hombre se presentó como el cambio que necesitaba el país, las reformas que necesitaba el país,
De hecho, no solo fueron las reformas estructurales que tienen un año escaso de aprobadas, sino que desde el primer año de gobierno ha cambiado el nombre de muchísimas instituciones del país, muy lentamente. De las más notorias, bueno, pues el IFE le cambió de nombre y ahora es el Instituto Nacional Electoral. La PGR ahora se va a llamar Fiscalía General de la República. Lo que cuesta en papelería todo eso. Exactamente, en imagen, pero son muchísimas instituciones a las cuales les ha cambiado el nombre. Lo han hecho muy lentamente, pero lo han hecho a lo largo del sexenio. Sin prisa, pero sin pausa. Entonces él se presenta como el gran reformador de la República. Sí. Yo alguna vez dije que me parecía a mí desde la campaña, ya desde que era gobernador, que él emulaba a dos personajes en sus ademanes, en sus actos, en sus discursos. Por un lado, volvió a la utilización de los ademanes clásicos de los oradores, del priismo orador tradicional del Estado de México. Y entonces uno podía ver o se podía identificar viendo un discurso de Peña Nieto, podía estar viendo a López Mateos. Ajá. Y luego tenía cosas grandilocuentes, muy al estilo de Luis Echeverría. Ajá. Entonces, son los dos comparativos que yo hago. Sí, a la vista. A la vista, ¿no? Oye, sí, aquí no sé, podríamos poner unos errores. A lo mejor a él le faltó capacidad para gobernar, pero yo siento que más le faltó buscar la gente adecuada para trabajar con él. Buenos secretarios y asesores. Ese es el truco de un buen gobernante. Ese tipo de el señor Toscana ha hablado innumerables veces en los programas de la selección negativa. Es la desgracia de México. Él no busca gente capaz, él busca gente cómplices, que jale con el business, ¿no? Que hagan equipo. Exactamente. Mira, es tan obvio que se pueden decir estupideces tan grandes como el señor Castillo, el que manejó la CONADE. Joder. Él lo dice, el señor sabe mucho de deporte y lo confirmó. No lo puede correr porque es un tipo que le ha venido tapando la cola desde el Estado de México. Nosotros conocemos del Estado de México la bronca de la niña Paulette, que estuvo 9 días en su recámara, escondida en un mueble, ¿no? A los pies de la debajo del colchón, ¿no? No, sí. A los pies de la cama. No, sí, entre el colchón y la piecera de la cama. Exacto. Bueno, ese lo arregló este señor, pero atrás de eso le venía arreglando varias cosas en el Estado. Puras cosas de porquería. Toda la basura abajo de la alfombra. Lo manda a Michoacán, ya que el señor dejó un Michoacán que está por estallar otra vuelta. Sí. Y porque estuvo él. El muchacho Castillo. El día que se armó una balacera gigantesca, lo pescan, que está opinando, el señor empieza a decir una serie de tonterías y el José Cárdenas, que tiene un programa en vivo, dice, ya localizamos al comisionado de Michoacán, y el señor, ¿qué nos opina? Él empieza a simular que está hablando en el lugar de los hechos en Apatzingán, que es una balacera ahí en 2 carros de frente, 30 muertos. El tipo estaba comprándose un reloj de $20,000 en la zona rosa, en la calle de Mazarik. Sí, lo agarraron con las cámaras de seguridad. Entonces el tipo está diciendo, no, es que estamos ahorita aquí nosotros contemplando y es un malentendido, ya, o sea, una ridiculez absoluta. Luego le presentan una serie de narcotraficantes y le advierten, estos son narcos, son rateros, son asaltantes. Se roban los materiales, asaltan a los aguacateros y él los viste, los reviste y los hace sacerdotes, diáconos, y a los otros un desastre. Ahí está Michoacán de cabeza. Está reventando Michoacán como nunca. Sí, pero en cuanto a ese tema, por ejemplo, se le puede calificar de inepto, incapaz, de lo que usted quiera. ¿Es un tapadero? Sí, el problema es el ejemplo que luego cunde como casualidad a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. La misma semana que salió, por ejemplo, el asunto de la tesis de Peña Nieto, uh-huh, resulta que encontraron que el ministro de Defensa de Alemania, que era un hombre extremadamente respetado en Alemania, ¿no? Era el ministro más respetado del gabinete de Angela Merkel, dicho por ella misma. Era su jefe, ¿no? Lo agarraron con que había plagiado parte de su tesis de doctorado. Y presentó su renuncia. Presentó su renuncia el mismo día. Y se la aceptaron. Ni siquiera abrió la boca. No dio tiempo. Y salió Angela Merkel, ella sí, a dar una conferencia de prensa diciendo que le daba mucha pena porque era una persona extremadamente capaz, pero digamos que hay vergüenza, ¿no? Claro, hay dignidad. Y este señor ayer se presentó a la Cámara de Diputados, en una entrevista en la televisión, ¿no? Sí. Dice, y reconozco que soy descuidado y eso, pero como diciendo, qué orgullo, ¿no? El tipo, el del deporte,
Fue a explicar todas las tonterías que había hecho. Ya tenía el perdón presidencial, o sea, la confirmación. Y reconoce que se llevó a su novia, que fue frívolo, que fue esto. Y lo dice como la hazaña de los chamacos. Dice, reconozco que fue un error. Pero no pide disculpas, ni renuncia, ni nada. Ya está perdonado, ya lo pusieron, ya lo perdonaron. Eso se llama selección negativa. ¿Pero será culpa de él? No, del que lo soporta. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eso voy. El presidente le dijo, el señor tiene más méritos porque trajo una medalla más que de Londres y además sí sabe de deporte. Él sí sabe de deporte. Su mecho. Si no es deportista, nunca estuvo en el deporte. Bueno, él sí, como no, ya aquí no te puedes esconder nada. Él hace una práctica profesional con un maestro de una cosa que se llama pádel, una especie de raqueta que inventó creo que Plácido Domingo y ese tipo de gente en Acapulco. Un deporte de ricos, de veras, ¿no? Es todo lo que hace el deporte, lo cual me parece bien, que haga lo que le dé la gana, pero eso es diciendo lo que dice todo la selección negativa. Eso no lo califica para administrar el deporte mexicano. Ajá. O sea... No, pero no lo califica ni para ser procurador, ni para ser de la Profeco, ni para estar en Conagua, ni para estar en Michoacán, y menos procurador del Estado de México haciendo porquería y media. Lo que uno no entiende es la falta de sentido común no de la sociedad mexicana, que ha cambiado mucho para bien, sino de los gobiernos que hemos tenido los últimos 40 años. Se han quedado atrás. Uno puede tener una opinión muy negativa, por ejemplo, yo la tengo del gobierno de Echeverría o de López Portillo, Ajá. Pero reconozco que en esos gabinetes había gente brillantísima. Sí, claro, claro. Y también reconozco que la sociedad mexicana era mucho más inculta, más ignorante, más pobre. No, pues sí. En muchos sentidos no había tanta comunicación. de la información me refiero. Claro. Cuando uno ve este tipo de gabinetes como el que tenemos hoy, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya un gabinete tan malo, con un presidente tan malo y una sociedad tan informada? Y ellos no lo ven. No lo ven, no se enteran. Lo reconocen. No lo reconocen. Y lo mismo puede usted decir de Jicotepec que del gobierno federal, ¿eh? Sí, donde quiera. O de Huauchinango, o de donde se pare. No se enteran. No porque sean malos los gobiernos per se, sino porque hay una suerte de desidia intelectual, de no reconocimiento de la negatividad de las cosas. Les falta el bufón que les diga, sí, estás equivocado, estás equivocado. A César se lo decían, a los más grandes, sí, estás equivocado. Sí. Era el papel de ahora la prensa, ¿no? Decir, estás equivocado. Sí. Está triste la cosa. Lo malo es que entre las patas nos llevan a todos, ¿no?